¿Qué tal, amigos? Pues no me quiero meter muy a fondo en detalles técnicos acerca de la impedancia. Y con eso quiero decir que no me quiero meter con la diferencia, por ejemplo, el desfasamiento que ocurre entre el voltaje y la corriente cuando tenemos la presencia de una componente imaginaria en la impedancia, o por ejemplo el cálculo a mano de la función de transferencia. Hay muchos canales de YouTube de electrónica donde podemos ver eso, o algunos libros muy conocidos, como por ejemplo el Boylestad o el Sádiku, etcétera, etcétera, donde vienen todos esos aspectos. Incluso si quisiste más a fondo en los filtros analógicos, los que son los activos y los pasivos, principalmente activos, está el Van Valkenburg, que es muy bueno, pero bueno, eso no nos interesa en este momento, que en lo que es la audiofilia. Yo quiero hablar básicamente del aspecto general de la impedancia en su parte imaginaria y cómo eso influye en la respuesta en frecuencia del audífono. O sea, que cuando yo mando una señal de cierta frecuencia, el audífono puede tener cierto rendimiento de un tipo o de otro. Y para eso hay que entender básicamente, a grosso modo, que la impedancia, como dije en mi video anterior del amplificador, que la impedancia se compone de una parte imaginaria, este es el eje imaginario, y una parte real. Aquí también está el eje imaginario en los números en la parte negativa. En el eje X, que sería la parte real, tenemos únicamente el comportamiento resistivo, o sea, cuando tenemos el cable que conduce la corriente. Pero aquí tenemos efectos inductivos, productos de bobinas o inductores. Y en este caso, aquí tenemos una reactancia inductiva que va a ir de acorde al número imaginario J o I, multiplicado por una frecuencia y el valor de la inductancia. En el caso contrario, tenemos aquí un capacitor, denominado por la letra C, que nos va a agregar una reactancia capacitiva que va a ir como menos I o menos J sobre omega C, o que es lo mismo, multiplicando esta cantidad por I abajo y arriba, vamos a tener a 1 sobre J omega C. Esto va a ser la reactancia capacitiva, y esto va a ser la reactancia inductiva, y esto la resistencia puramente real. Ahora, quitamos esto de acá, y en el caso de que tengamos, por ejemplo, la presencia de reactancia inductiva, vamos a tener una componente en el eje imaginario del inductor o de la inductancia, y una componente resistiva únicamente por efectos de cable o de conductor, y va a estar delimitado, ese ángulo de desfasamiento de la corriente y el voltaje va a estar delimitado por este ángulo θ. Si nosotros quisiéramos calcular, la impedancia total va a ser igual a la suma de la reactancia inductiva más la resistividad, o la resistencia, más bien resistencia, y va a ser igual a, escrito de forma binomial, a resistencia más la reactancia inductiva, y este va a ser el circuito equivalente, resistencia en serie con un inductor. Pero si quisiéramos obtener el valor real, que equivale a esta magnitud, el valor absoluto, la norma de esta Z, esta impedancia, tenemos que calcularlo de esta forma. Metemos la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, le sacamos su raíz, y esta va a ser la impedancia total, que es la que nos van a reportar en esas curvas que podemos ver, por ejemplo, en la del HD800 que mostré en el video anterior. Y el ángulo se calcula únicamente entre la razón, entre la reactancia y la resistencia real y el arco tangente. En el caso que tengamos ahora una componente capacitiva en la reactancia o en la impedancia, vamos a tener este caso. Aquí vamos a tener la reactancia capacitiva y la resistencia en el eje real. Y obviamente el circuito equivalente va a ser una resistencia en serie con un capacitor. En este caso, como les dije al principio, la reactancia capacitiva va a ir de acorde a 1 entre J omega C. Y el total de la impedancia va a ser, de forma binómica, la resistencia más esa reactancia capacitiva. Si quisiéramos calcular el valor absoluto, la norma, o lo que vale esta componente total de la impedancia, pues tenemos que elevar también al cuadrado la resistencia y la reactancia capacitiva y sacar la raíz cuadrada, y con eso tendríamos la impedancia de este sistema. Pues ocurre, como pueden ver ustedes aquí,
Tanto la reactancia capacitiva como la inductiva dependen de la frecuencia. Esa frecuencia va a ser la culpable de que aparezcan estas componentes imaginarias en la impedancia y pues nuestro audífono tenga una impedancia escrita de esta forma o de esta forma. Es decir, nunca vamos a tener una impedancia únicamente como una componente real de la resistencia en nuestros audífonos. Y eso es por culpa principalmente a que tenemos en el interior un inductor. En el interior, acuérdense que aquí tenemos una bobina y un imán que va a ser el encargado de convertir las ondas, la corriente eléctrica que viene analógica, o sea, con variación, es alterna, va a ser el encargado de convertir esa corriente alterna de sonido en ondas acústicas por medio de su diafragma y por medio de ese transductor electroacústico que tiene una bobina. Y ese va a ser el culpable de que hayan efectos inductivos. También pueden haber efectos capacitivos. Y esos efectos capacitivos en el cable pueden modificar drásticamente la respuesta en frecuencia. Y lo podemos analizar aquí en este esquema. Si ustedes recordarán, o no sé si lo sepan, esto es un filtro pasabajas que está compuesto por una resistencia en serie con un capacitor. Aquí tenemos un voltaje de entrada y un voltaje de salida. ¿Para qué sirven estos circuitos? Básicamente lo que dice es de que si el cable, por ejemplo, tiene una componente capacitiva, podemos nosotros tener una curva de respuesta en frecuencia de este estilo, donde vamos a tener una frecuencia de corte que es igual a 1 sobre 2pi resistencia por capacitor. O sea, el valor de la resistencia y el valor del capacitor, que es la capacitancia y la resistividad. Y entonces eso quiere decir, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos los valores adecuados de resistencia y capacitancia que nos van a dar una frecuencia de corte, por ejemplo, igual, no sé, a 2 kHz. Suponemos que aquí tenemos 2 kHz. Eso quiere decir que todas aquellas frecuencias que están sonando en el audífono mayores a 2 kHz van a atenuarse unos cuantos decibeles. Eso quiere decir que nuestro audífono no va a tener, por ejemplo, frecuencias agudas, va a tener un roll-off en los agudos por culpa de efectos capacitivos. Como ven, señores. O sea, por culpa de un efecto capacitivo que pueda existir en un cable, sí, podemos disminuir los agudos. Y eso es un problema. Caso contrario, que tuviéramos un filtro, por ejemplo, en pasa altas, sería de este estilo. Y aquí estaría la frecuencia de corte. Aquí tendríamos, por ejemplo, atenuadas las frecuencias bajas abajo de esta frecuencia de corte y las frecuencias altas, simple y sencillamente, como son. Entonces ahí, por ejemplo, un cable que tuviera alguno de esos efectos de reactancia, capacitiva o inductiva, podría modificar la respuesta en frecuencia del audífono y atenuar las frecuencias bajas. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta, todo esto de la impedancia. En un circuito, por ejemplo, este filtro pasivo, pasabajas, la reactancia capacitiva va de acorde a esta fórmula, 1 entre 2pi frecuencia por la capacitancia. Esto es igual a omega c. 2πf es igual a omega y c pues aquí se pone. Y la impedancia en este caso va a ir de acorde como ya lo habíamos visto anteriormente. En este caso tenemos un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Y por culpa de esa impedancia se va a ver atenuado de esta manera. Voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada multiplicado por la reactancia capacitiva entre la impedancia total. Entonces, con todo esto que les acabo de mostrar, el efecto imaginario de la componente imaginaria de la impedancia, que sería la reactancia inductiva o capacitiva, o cuando se llegan a formar circuitos de este estilo que puedan atenuar las frecuencias en cierto rango, pues se va a ver modificada la respuesta del audífono. La impedancia no es algo que sea nada más un valor obviamente real, como lo vengo repitiendo, y hay que tomarlo muy en consideración. Y finalmente, para terminar, lo que quiero mencionar es que les recomiendo ver mi video de la importancia de un amplificador, en el cual menciono también la importancia de la impedancia y qué es la impedancia a la hora de conectar los cables. Ahí menciono básicamente que la impedancia ideal tiene que ser la impedancia de salida del dispositivo tiene que ser exactamente igual que la impedancia de entrada del cable que viene después o el audífono. De esa manera vamos a tener una transferencia de energía ideal.
Lamentablemente eso no se puede, y pues a veces el dispositivo tiene más impedancia que este cable, o menos impedancia que este cable, o que el audífono. Y eso va a ser eso va a dar lugar a un mal acoplamiento, y que haya acumulación de carga aquí, o que haya pérdida de energía, haya poca eficiencia, haya un sonido mediocre, etcétera, etcétera. Entonces les recomiendo ver ese video del amplificador para complementar esto de la impedancia que les acabo de decir. Y pues sin más, hasta la próxima, amigos, y nos vemos.